En este tutorial vamos a explicar cómo resetear el módulo IP150 de Paradox y devolverlo a valores de fábrica. Este proceso solo es aconsejable cuando no sabemos la contraseña del módulo IP150, porque al resetearlo cualquier configuración realizada anteriormente desaparecerá. Para ello vamos a utilizar un módulo IP150, una central SP4000 para dar alimentación al módulo IP150, aunque valdría cualquier otro modelo de central, y un ordenador para realizar la comprobación de los parámetros del módulo IP150. Abajo en la descripción dejaré un link en el cual pueden descargarse los manuales. Resetear el módulo IP150 es muy fácil cuando lo has hecho varias veces. Como muestra la imagen, en el módulo IP150 hay un orificio en el cual pone Reset. Por ese orificio deberemos meter un clip. Tenemos conectado el módulo IP150, vamos al eExploring Tools, para saber qué dirección IP tiene, nos da que es la 1.137, ¿vale? Aquí nos pone la MAC, IP150 de la versión 1.10, que lo tengo que actualizar, ¿vale? Y el puerto 80 y el 10.000, ¿vale? Vamos a botón derecho y vamos a módulo setup, ¿vale? Aquí vamos a cambiar la dirección IP, pongamos la 145, por ejemplo. Aquí en el nombre vamos a poner mi casa. El puerto este vamos a poner el 15.000 y aquí vamos a poner el, vamos a ver, vamos a poner el 90, ¿vale? Y la contraseña, damos a OK. Vale, ahora vemos, vamos a cerrar, poner mi casa, ¿vale? Módulo setup 1.37, vamos a poner, vamos a ver, 1.40 por ejemplo. Le damos a la contraseña, damos a OK, a ver si ahora la cambia. Vale, 1.45. Muchas veces tarda en refrescar, ¿de acuerdo? Cerramos, volvemos a abrir el programa, a ver qué dirección se encuentra ahora. Vamos a ver, la 1.40, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver con la cámara, voy a grabar con la cámara cómo se resetea y después me conecto nuevamente a ver si ha vuelto a valores de fábrica el módulo. Bueno, aquí ya tenemos el módulo IP150 configurado, ¿vale? Y ahora, lo más importante de todos, tener un clip, ¿vale? Cogemos el clip, ¿vale? Y aquí el módulo IP150 pone reset, ¿vale? Aquí, como en relieve. Vamos a ver cómo se vuelve a ver de fábrica. Se introduce. Empieza a parpadear otra vez. Y ya se ha reseteado el módulo IP150. Vamos a ver otra vez que conecta el internet y demás. Y ahora vamos a comprobar que se ha vuelto a ver de fábrica el módulo IP150. Vale, aquí es como lo habíamos dejado antes. Cerramos el software, ¿vale? Volvemos a encenderlo y a ver qué nos pone ahora. Nos pone 1.37 como está en un principio, Your Paradox System y los puertos el 80 y el 100, con lo cual se ha reseteado a valores de fábrica. Y si también tienen una contraseña que no la saben, reseteando a valores de fábrica también se pone a la contraseña de valores de fábrica, que sería Paradox. Aquí termina este tutorial. Este proceso es muy simple, pero si no se ha realizado anteriormente no sabes muy bien cuándo has reseteado el módulo IP150 al introducir el clip por el orificio. Es muy útil cuando compras un módulo IP150 de segunda mano. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.